Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, bueno, todos queremos conocer, pero que está lleno de matices. ¿Cómo se mide la fuerza de un terremoto? Sí, un tema fascinante. Todos hemos oído mil veces lo de la escala de Richter, pero ¿qué significa de verdad? ¿Es la única que hay? Pues no, ni mucho menos. A partir de un artículo muy detallado que hemos estado analizando, vamos a intentar desgranar esto de una vez por todas. La misión, yo diría que es doble. A ver, Primero, aclarar esa confusión eterna entre magnitud e intensidad. Y segundo, explorar por qué los sismólogos necesitan pues toda una caja de herramientas de escalas diferentes. es un objetivo clave, porque esa confusión está por todas partes. Al final, vamos a intentar responder a la pregunta de fondo. Cuando las noticias dicen terremoto de magnitud 7, ¿qué nos están contando realmente sobre la energía que se ha liberado bajo nuestros pies? Claro. La idea es pasar del número que oímos a entender la física que hay detrás de todo esto. Pues vamos a ello. Para empezar, el artículo insiste muchísimo en una distinción que parece el origen de todos los malentendidos. Sí, Magnitud no es lo mismo que intensidad. A primera vista a mí me suenan casi a sinónimos, pero por lo visto, en sismología son dos mundos aparte. completamente. Es el concepto número uno que hay que tener claro. Vale. La magnitud, digamos que es una medida de la energía total liberada en el foco del terremoto, en su origen subterráneo. Como su DNI, por así decirlo. Exacto, es su tamaño intrínseco. Y por eso un terremoto solo tiene un valor de magnitud, 1 y nada más. De acuerdo, un solo número. En cambio, la intensidad, eso es otra cosa. La intensidad es una medida de cómo de fuerte se ha sentido la sacudida en un punto concreto de la superficie. Ah, Y esto, claro, varía muchísimo de un sitio a otro. a ver si lo he entendido con una analogía que se me ocurre. La magnitud sería la potencia de una bombilla. Es un dato fijo, por ejemplo. 100 vatios. Ujú. Y la intensidad sería la luz que me llega a mí, el brillo que percibo. Lógicamente no es lo mismo si estoy a 1 metro de la bombilla que si estoy a 50. Claro, cambia totalmente. La intensidad que siento es distinta en cada punto. Iría por ahí. Es una analogía perfecta. Y la podemos estirar un poco más. Venga. Imagina que entre la bombilla y tú hay una niebla muy densa. El brillo que percibirás será mucho menor. Lógico. Pero, ¿y si en vez de niebla hay un espejo que concentra la luz justo donde estás? La luz que te llegaría sería cegadora. Pues el suelo actúa exactamente igual. El suelo amplifica o reduce la sacudida. Justo. El artículo pone un ejemplo tremendo. El terremoto de Loma Prieta en 1989 en San Francisco. Me suena así. El epicentro estaba a casi 100 kilómetros de la ciudad, pero el barrio de la Marina sufrió daños terribles. ¿Por qué? Por el suelo, me imagino. Porque está construido sobre rellenos, un terreno blando, poco consolidado, que actuó como un amplificador, como ese espejo del que hablábamos, multiplicó la fuerza de las ondas. O sea que un mismo terremoto puede tener una intensidad devastadora en un sitio y apenas notarse a pocos kilómetros y el tipo de suelo es diferente. Totalmente. Vale, queda clarísimo. Una magnitud, muchas intensidades. Con esto en mente, ahora sí vamos a por el nombre que todos conocemos. La escala de Richter. La famosa. El artículo dice que en realidad llamarla así es una simplificación de lo que era la escala de magnitud local, la ML, de 1935. Exacto. Y lo que hizo Charles Richter en su momento fue revolucionario, ¿eh? Introdujo dos cosas. La primera, una escala logarítmica. ¿Qué significa eso exactamente? Pues esto es fundamental. Significa que cuando la magnitud sube un punto, por ejemplo de 5 a 6, la amplitud de la onda sísmica, vamos, el tamaño del garabato en el sismógrafo, no sube un poquito, se multiplica por 10. Un momento. Aquí es donde el artículo a mí me ha volado la cabeza. Es que es un datazo. Porque dice que esa amplitud 10 veces mayor no significa 10 veces más energía. La cifra que dan es unas 32 veces más energía liberada. ¿Es correcto? Correctísimo. Es que si es así, la diferencia entre un 6 y un 7 es abismal, no es un pasito más. Has dado en el clavo. Ese es el gran malentendido popular. La gente oye, ha subido de 6.2 a 6.3 y no le da importancia. Pero ese pequeño salto en la escala representa un aumento de energía brutal. Claro, no es lineal. Para nada. Un terremoto de magnitud 7 libera casi 1000 veces más energía que uno de magnitud 5. Es una diferencia gigantesca. 1000 veces. Y la otra clave de Richter fue que estableció un punto cero.
De forma un tanto arbitraria, dijo, magnitud 0 es un terremoto que a 100 kilómetros de distancia mueve la aguja de este sismógrafo concreto, el Bud Anderson, una milésima de milímetro. Le puso una regla al caos, básicamente. Eso es, le dio una forma de medirlo. Vale. Fue una revolución en su día, pero me choca que una escala diseñada para un tipo de sismógrafo concreto y para la geología del sur de California se convirtiera en un nombre tan universal. ¿No daba problemas al intentar usarla, por ejemplo, en otra parte del mundo? Daba muchísimos problemas, y esa es la clave del resto de nuestra conversación. La escala de Richter tenía limitaciones muy serias. Por ejemplo, Para empezar, solo funcionaba bien para terremotos cercanos, a menos de unos 600 kilómetros. Más lejos, las ondas que medía se atenuaban mucho y la medición, pues, ya no era fiable. vale, el alcance era limitado. ¿Y qué más? Porque el artículo enumera varias cosas. Pues también subestimaba los terremotos muy profundos. Y lo más importante de todo, se saturaba. Si saturaba, ¿qué quiere decir? Que a partir de magnitud 7, más o menos, la escala se quedaba corta. Imagina dos terremotos enormes. Uno dura 30 segundos y el otro 3 minutos. ¿Vale? La escala de Richter solo miraba el pico más alto de la sacudida, la amplitud máxima. Si ambos tenían un pico similar, les daba una magnitud parecida, ignorando por completo que el segundo había estado liberando energía durante muchísimo más tiempo y era, por tanto, inmensamente más grande. Es como juzgar una tormenta solo por el trueno más fuerte, sin tener en cuenta si ha durado 5 minutos o 5 horas. Exactamente. La analogía es perfecta. Y a eso se suma lo que comentabas de la geología. La corteza terrestre no es igual en todas partes. Claro. La del sur de California está muy fracturada. Pero si te vas al centro de Norteamérica, la corteza es lo que llamamos un cratón. Una masa de roca viejísima, fría, muy estable. Y ahí las ondas viajan distinto. Viajan como un tren de alta velocidad, de forma súper eficiente. La escala de Richter, sencillamente, no estaba calibrada para eso. Entendido. Entonces la escala que todos creíamos que era la definitiva resulta que tiene un montón de agujeros. Unos cuantos, sí. Me imagino que por eso los científicos no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? De hecho, el artículo apunta que hoy en día, cuando el Servicio Geológico de EUSU informa de un terremoto, casi nunca usa la escala de Richter original. Efectivamente. Aunque la prensa, por costumbre, siga llamándolo así. Así es. Se dieron cuenta de que no necesitaban una única regla, sino una caja de herramientas completa. Cada herramienta, cada escala, serviría para medir un tipo de terremoto o un aspecto diferente del mismo. Pues abramos esa caja de herramientas. Si miramos un sismograma, lo que vemos no es un solo temblor, sino que van llegando como diferentes tipos de golpes o de ondas. Eso es. Supongo que las diferentes escalas se centran en medir cada uno de esos tipos de onda. Justo. Lo primero que llega son las ondas P, de primarias. Son las más rápidas, ondas de compresión que viajan por el interior de la Tierra. Vale, las primeras en llegar. Después llegan las S, de secundarias, que también viajan por el interior, pero con un movimiento de cizalla, como el de una serpiente. Entendido. Y por último, las más lentas, pero a menudo las más dañinas en terremotos superficiales, son las ondas superficiales, que viajan por la piel del planeta, como las olas en el mar. Vale, P, S y superficiales. El artículo habla primero de las escalas de ondas de cuerpo, como la PNB, y cuenta un detalle que me parece muy curioso. El de la Guerra Fría. S. Se desarrolló en parte para distinguir terremotos de explosiones nucleares. ¿Cómo funciona eso? Es una historia fascinante de la geofísica, la verdad. Resulta que una bomba nuclear subterránea es, básicamente, una explosión que empuja hacia afuera en todas direcciones. Una esfera de energía. Eso es. Y esto es muy eficiente generando ondas P de alta frecuencia. Un terremoto, en cambio, es una falla que se desliza. Es un proceso más complejo que libera más energía en frecuencias más bajas. Ah, claro, el mecanismo es distinto. Exacto. Así que la escala MB, al centrarse en esas primeras ondas P, permitía a los analistas decir con bastante certeza esto ha sido una bomba o esto es un terremoto. Era una herramienta de vigilancia geopolítica, en toda regla. Vaya, no me lo habría imaginado. Y dentro de estas escalas, el artículo destaca otra, la MBLG, desarrollada por un sismólogo llamado Nudley para una zona muy concreta, el centro y este de Estados Unidos. Sí. Porque esa zona necesitaba su propia escala. Pues por lo que hablábamos antes de la corteza, del cratón.
Nutley descubrió que un tipo específico de onda, la onda LG, viaja por esa roca antigua y estable de una forma increíblemente eficiente, casi sin perder fuerza. Es como si gritaras en una habitación vacía y con una acústica perfecta, ¿no? Tal cual. El sonido llega lejísimos. En cambio, en California, que es geológicamente más caótica, esas ondas se disipan enseguida. Y el artículo pone un ejemplo para esto. Un ejemplo brutal. Un terremoto de M6.7 en California se sintió en un área limitada, pero uno de magnitud similar en Missouri, en el centro, se sintió en casi todo el país. Alucinante. La escala de Nutley, al medir esas ondas LG, da una idea mucho más real del alcance que pueden tener los terremotos en esa región en concreto. Es increíble cómo la geología local lo cambia absolutamente todo. Vale, pasemos a las otras ondas, las superficiales. La escala que las mide es la MS. ¿Qué nos aporta esta? Pues como estas ondas superficiales suelen ser las que más energía transportan en terremotos poco profundos, medirlas es muy útil para estimar el potencial de daño. O sea, es buena para los terremotos que más notamos en las ciudades. Eso es. Es una escala muy robusta para terremotos de tamaño medio y superficiales, pero tiene los mismos problemas que la de Richter. Que se satura también. Se satura con los más gigantescos y además no funciona bien para terremotos profundos que apenas generan ondas superficiales. Parece que todas estas escalas basadas en medir la amplitud de una onda en un papel tienen un techo de cristal. Sí, llegan a un límite. Y eso nos lleva, creo, a la que el artículo presenta como el estándar de oro actual. La escala de magnitud de momento, o MW. ¿Qué es lo que le hace tan diferente? Pues lo que la hace tan especial es que da un paso atrás. En lugar de medir el efecto, el temblor en el sismógrafo, va directa a la causa. A la física del asunto. A la física pura. Intenta medir el trabajo físico total realizado por el terremoto en la falla. Suena muy abstracto eso del trabajo total. ¿Cómo se puede llegar a calcular algo así a kilómetros de profundidad? Piénsalo como si rompieras una tabla con un golpe de karate. El momento sísmico, que es la base de esta escala, no solo mide la fuerza de tu golpe. ¿Qué más mide? Tiene en cuenta el tamaño total de la rotura en la madera. Cuántos centímetros se han desplazado las dos mitades y cómo de rígida era esa madera. Ah, vale. La escala MW hace lo mismo con la falla. Multiplica el área total de la falla que se ha roto por la distancia media que se ha deslizado y por la rigidez de la roca. Mide la obra completa. Exacto. Mide toda la factura del destrozo, no solo el pico de fuerza del momento. Entiendo la analogía. Y por eso esta escala no se satura, ¿no? Por eso mismo, da igual lo grande que sea la rotura, puedes seguir midiendo el área y el desplazamiento. Por eso es la única escala que puede medir con precisión los megaterremotos, como el de Chile de 1960. El famoso MU 9,5. O el de Sumatra de 2004, un MU 9.1. Con las otras escalas, a partir de cierto punto, todos los gigantes parecen del mismo tamaño. Con la MU podemos distinguirlos. Vale. La MU mide el trabajo total, la energía física liberada. Parecía que aquí terminaba la historia, que ya teníamos la medida definitiva. Parecía. Pero el artículo da una vuelta de tuerca más y nos presenta la magnitud de energía, la ME. Y lo hace con un caso práctico en Chile que es para quedarse de piedra. Este caso es increíble porque nos obliga a hacernos una pregunta más sutil. ¿Cuál? ¿Toda la energía que libera un terremoto es igual de peligrosa? La MV mide el trabajo total, sí. Pero parte de esa energía se pierde en forma de calor por la fricción de las rocas o en pulverizar la propia roca de la falla. No toda la energía se convierte en sacudida. Exacto. La escala Moment intenta aislar y medir solo la energía que se irradia en forma de ondas sísmicas, que es la que viaja, llega a las ciudades y tira a los edificios. Vamos con los datos de ese ejemplo de Chile en 1997, porque son un auténtico rompecabezas. Ocurren dos terremotos grandes, casi en el mismo sitio, con pocos meses de diferencia. ¿Sí? El primero, en julio, tiene una magnitud de momento MV de 6.9. Un terremoto considerable en el papel. Pues los daños fueron mínimos, apenas se sintió. Pasó sin pena ni gloria en la práctica. Vale. Pero en octubre llega el segundo. Su magnitud de momento, la MV, es de 7.1. Muy parecida. Poquísimo. Apenas 2 décimas de diferencia. Algo que cualquiera pensaría que es insignificante. Sin embargo, los efectos fueron devastadores. Miles de casas destruidas o dañadas, cientos de heridos. Un desastre. Y la MR por sí sola no podía explicar esta diferencia brutal. Para nada.
Aquí es donde la caja de herramientas se vuelve crucial. Si miramos las otras escalas, la historia cambia por completo. A ver. Para el primer terremoto, el inofensivo, su magnitud de ondas de cuerpo MB fue 5,8 y su magnitud de energía ME fue 6,1. Vale. Para el segundo, el destructivo, la MB fue de 6,8 y la ME fue de 7,5. Ahí está la clave. La diferencia en la escala oficial MR era de solo 0,2. Insignificante, sí. Pero en la de energía, la ME, la diferencia es de 1,4 puntos. Y como hemos aprendido, eso es una cantidad de energía radiada salvajemente mayor. Precisamente, lo que nos dicen esos números es que aunque el trabajo total de ambos terremotos fue similar, el segundo fue muchísimo más eficiente a la hora de convertir ese trabajo en ondas destructivas. O sea, ¿fue un terremoto más violento? Justo. El primero fue, por así decirlo, un terremoto lento y suave, que gastó mucha energía en fricción. El segundo fue rápido y violento, y disparó casi toda su energía en forma de sacudidas. Es increíble. La ME es más compleja de calcular y no se usa de forma general, pero este ejemplo demuestra que es clave para entender el verdadero potencial destructivo de un seísmo. Es que es alucinante. Dos terremotos casi idénticos en el papel, un MV 6.9 y un 7.1, y uno es una anécdota, mientras que el otro destroza 10.000 casas. Da un poco de vértigo pensar en la cantidad de variables que se nos escapan. Totalmente. Demuestra que la naturaleza es mucho más compleja que un solo número en un titular. La verdad es que ha sido un repaso increíble. Pasamos de pensar que todo era a la escala de Richter a darnos cuenta de que los sismólogos tienen, pues eso, una caja de herramientas, y cada una sirve para una cosa. Sí, la local ML, la de ondas de cuerpo MB, la de superficie MS, la de momento MB, la de energía ME. La conclusión no es cuál es mejor, sino qué pregunta quieres responder en cada momento. Sin duda. Y este viaje desde Richter hasta la magnitud de momento refleja la propia evolución de la ciencia. ¿En qué sentido? Es pasar de medir un efecto, un garabato en un papel, a entender y calcular la causa física fundamental. El área de una falla que se rompe, la energía que irradia. Es el salto de la observación empírica a la comprensión del proceso físico. Y para cerrar, me ha quedado una idea rondando la cabeza por un último apunte del artículo. Dime. Menciona de pasada las escalas de magnitud macrosísmica. Son métodos que permiten estimar la magnitud de terremotos históricos de antes de que hubiera sismógrafos. Analizando documentos antiguos. Eso. Analizando crónicas, cartas, registros municipales, documentos que describen dónde se sintió y con qué fuerza. Y esto me hace pensar. Ajá. Si podemos reconstruir un terremoto del siglo XVI leyendo viejos papeles, ¿qué otros secretos sobre el pasado de nuestro planeta, su clima, sus volcanes, sus ecosistemas, estarán escondidos en archivos históricos esperando a que alguien los mire no como simples relatos, sino